Hola queridos amigos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que nos fortalece y que nos permite caminar en el camino angosto. Y ahora quiero traer ante ustedes lo que dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26. Díceles: ¿por qué están con miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. El Señor les hace una interrogante a los discípulos que estaban con Él en la barca. Les dice: ¿por qué están con miedo, hombres de poca fe? O sea, ¿acaso no estamos en la misma barca? ¿Acaso si se hunden ustedes, acaso yo también no me voy a hundir? ¿Acaso no estoy con ustedes en los momentos de dificultad? Aunque Dios esté con nosotros, a veces nuestra fe tambalea. Pero es ahí cuando tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos y poder preguntarnos: ¿acaso no está el Señor conmigo? ¿Acaso el Señor no es mi fortaleza? ¿Acaso el Señor no es mi defensa? Entonces, ¿por qué he de temer? ¿Por qué me voy a sentir solo, sola, si Dios está conmigo? Porque Él lo ha dicho en su palabra: yo estaré con ustedes siempre. De manera que si Dios está conmigo, Él tiene el poder. Y dice Mateo 8:26 que en ese momento se levantó e increpó a los vientos y al mar. Ordenó al viento y al mar que se callara. Y sobrevino una gran bonanza. El viento, el mar recibieron una orden. Todo lo que ahora te está pasando, la inseguridad, la falta de trabajo, el temor de enfermarte, a todo eso Dios ahora le ordena: calla. Y dice la palabra: y sobrevino una gran bonanza. Y sobrevino una gran bonanza, una gran paz. Donde Dios está, allí debe de haber paz. Porque Él tiene poder. Y esa paz se lleva en lo más íntimo del corazón. Aunque haya tribulación, recordar que con nosotros hay alguien más poderoso que lo que rigen nuestras circunstancias. Lo que dicen nuestras circunstancias no es la última palabra. Aunque no veamos camino, aunque veamos que todo está perdido, el que tiene la última palabra es Dios. Y por eso Él les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Tanto a estos discípulos como a ti y a mí, el Señor nos pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? Les dice. Procuremos escuchar también en nuestro interior, ante todo aquello que no hemos podido realizar, esos sueños, esos ideales, esas luchas. Y escuchemos la voz de Dios que nos dice allá en lo más íntimo de nuestro ser: ¿por qué tienen dudas, hombre de poca fe, mujer de poca fe? Y en ese momento Dios ordenó. Y en ese momento vino una gran bonanza. Los vientos no pudieron contra el poder de Dios. Esas corrientes no podrán contra el poder de Dios. Y esa fuerza de bien la encontramos cuando estamos unidos a Dios.
Por eso cada día debe buscar esa comunión con Dios. Y que tengas también la seguridad de que Dios escucha al pecador. Porque a veces viene el pensamiento, sí, pero es que yo le he fallado tanto a Dios que no me va a escuchar. No es así. Dios te escucha, porque Él no te hace un favor porque tú eres buena o bueno. Él hace esos prodigios porque Él es bueno. Es muy diferente. Él es bueno y Él también lo ha prometido. Pidan y se les dará. No tengas miedo de pedir al Señor. No dudes, para que Dios no nos vaya a decir, así como aquellos discípulos, ¿por qué están con miedo? ¿Por qué están con miedo? Vamos en la misma barca. Yo estoy con ustedes. ¿Acaso no soy yo la vida? ¿Acaso no soy yo la resurrección? Hoy con esto de las enfermedades, con esto del coronavirus, Dios nos puede decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no van a morir de esto, de este coronavirus o de otra cosa? Pero cuando Dios le llame, vamos a morir. Cuando Dios nos llame, vamos a morir. Por eso Él nos dice en su palabra, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Tengan miedo al que puede enviarles al infierno. Y en esta tierra nunca te califiques como un fracasado. Aunque seas el peor pecador, no te califiques como una persona fracasada, como una persona que ya no tiene salvación. Porque Dios dice en su palabra que Él ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Tú puedes decirle al Señor, Señor, sálvame. Así como cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua y de pronto tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, él clamó al Señor y le dice, Señor, sálvame. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 14, versículo 30. Pedro, viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Cuando comenzó a hundirse, Pedro exclamó, Señor, sálvame. Con esto del coronavirus me decía un médico, Padre, si se atiende a tiempo, nadie muere. Si desde los primeros síntomas se le da la medicina correcta, pues no, el coronavirus no puede desarrollarse. Si a tiempo le pedimos al Señor, Señor, sálvame, Dios nos va a salvar. Cuando Pedro experimentó el miedo, en ese momento, cuando vio las circunstancias, en ese momento Pedro dijo, Señor, sálvame. Qué interesante esta súplica de Pedro. Señor, sálvame. Y tantas razones tenía Pedro para decirle, Señor, sálvame. ¿Por qué? En primer lugar, porque tú me dijiste, ven. Pero ahora, ¿qué está pasando? Me estoy hundiendo. Porque Pedro le dijo, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dijo, ven. Pero llega un momento donde Pedro empieza a hundirse. Todos hemos sido llamados por Dios a las diferentes vocaciones, ya sea religioso, ya sea consagrado, ya sea laico. A todos Dios nos ha llamado. Y a todos Dios conoce nuestras debilidades. Y todos pasamos ese proceso en el cual sentimos que todo se nos viene abajo, todo se está hundiendo. Y es ese momento para decirle al Señor, desde lo más íntimo del corazón, Señor, sálvame. Sálvame. Porque queremos ir hacia Él, pero de pronto sentimos que nos hundimos. Cuando ves que las circunstancias no van bien y que quieren esas circunstancias absorberte, es cuando más tienes que mirar a Dios y poder decirle como Pedro,
Cierto que Pedro dudó y no debería de haber dudado, pero tuvo algo muy interesante que fue clamar a Dios. Y porque clamó a Dios, Él le respondió. Dice la palabra, Mateo 14:30. Y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Luego en el versículo 31 de Mateo 14 dice, al punto Jesús tendió la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús tendió la mano. Así también ahora Jesús tiende las manos hacia ti y te dice, toma mi mano, no temas. Le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si sigues mi palabra, vas a ver la gloria de Dios, vas a poder caminar sobre las aguas, vas a poder hacer aquello que humanamente no es posible hacer. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Así también tú debes de caminar sobre toda adversidad, siempre con la mirada puesta en Dios, porque es Él quien te da la certeza, es Él quien te da la fuerza para que sigas adelante. Soy el Padre Neftalí Rogel y doy la cordial bienvenida a todos los que por primera vez vienen a este canal de Católico Digital. Les invito a que se suscriban para que podamos seguir creciendo en la fe a través de la palabra de Dios. Y a los que ya están suscritos y a los nuevos suscriptores les invito a darle manita arriba a este video y que la Virgencita le guarde a todos en su corazón inmaculado.